En este video quiero hablar del mundial, pero no realmente del fútbol. Quiero hablar de cómo un evento deportivo terminó convirtiéndose en una de las máquinas de entretenimiento y dinero más grandes del planeta. Porque mientras más veía el mundial desde afuera, más extraño me parecía toda la euforia colectiva, el negocio gigantesco detrás, la FIFA, los sponsors, el patriotismo temporal y esa sensación de que el deporte poco a poco dejó de ser el centro del espectáculo. Hace muchos años dejé de ver fútbol y honestamente ni siquiera fue una decisión dramático tipo desde hoy rechazo este sistema corrupto. No, simplemente dejé de interesarme. Con el tiempo entendí algo todavía más raro. Creo que realmente nunca me apasionó tanto el fútbol en sí. Lo que me gustaba era todo lo que venía alrededor. Salir con amigos, la excusa para romper la rutina, la sensación de estar viviendo algo importante, gritar como un enfermo mental por personas que ni saben que existes. Embriagarte un martes como si fueras un filósofo griego celebrando una victoria militar, porque al final muchas veces el fútbol funciona como eso, una salida emocional del vacío cotidiano. Y sí, suena un poco deprimente decirlo así, pero honestamente creo que muchísima gente no ama el fútbol tanto como ama lo que siente alrededor de él, la pertenencia, la adrenalina, la euforia colectiva, la sensación temporal de que tu vida tiene intensidad. En mi caso, muchas veces los partidos eran simplemente una excusa social para emborracharnos, gritar, emocionarnos y sentir durante unas horas que éramos parte de algo más grande. Y no digo esto desde una superioridad moral, porque yo también estuve ahí. Yo también fui el tipo que gritaba como si el destino de la humanidad dependiera de un penal. Con los sinvergüenzas, uno como los quiere, y a los sinvergüenzas no los respetan a uno. El amor que uno les tiene a ellos. Como si un señor corriendo detrás de una pelota representara oficialmente el honor nacional. Y lo más loco es que durante el mundial eso le pasa literalmente a países enteros. Millones de adultos completamente funcionales, emocionalmente destruidos por un fuera de juego. Eso es fascinante y un poco aterrador, porque mientras más me alejaba del fútbol, más extraño me parecía el espectáculo entero, especialmente el mundial. Porque una vez quitas la emoción inmediata y empiezas a observar todo desde afuera, el mundial empieza a verse menos como un deporte y más como un negocio gigantesco disfrazado de pasión colectiva. Y sí, ya sé lo que mucha gente dirá. Bueno, obviamente tiene que haber dinero, el entretenimiento mueve dinero. Claro, nadie espera que un mundial funcione con amor, abrazos y energía positiva. Obviamente el deporte mueve dinero. El problema no es que genere dinero, el problema es preguntarse cuánto dinero es suficiente. Y la respuesta parece ser siempre la misma. Nunca, porque ahí es donde entra la contradicción más incómoda de los mundiales. Todos sabemos, aunque nadie quiera hablar demasiado de eso, que detrás de las sedes, las decisiones y toda la organización existen intereses políticos y económicos gigantescos. Las sedes no aparecen mágicamente porque alguien en la FIFA dijo: este país ama muchísimo el fútbol. No, hay inversiones, negociaciones, empresarios, gobiernos, constructoras, patrocinadores, gente oliendo dinero como tiburones oliendo sangre. Claro, oficialmente siempre nos venden una historia bonita. El mundial traerá desarrollo, oportunidades, crecimiento, unión global. La FIFA habla como si estuvieran organizando una misión humanitaria intergaláctica. Pero siendo honestos, ¿para quién es realmente ese crecimiento? Porque los que terminan explotados en ganancias suelen ser siempre los mismos: grandes empresarios, patrocinadores, cadenas televisivas, marcas internacionales, casas de apuestas, inversionistas, toda la maquinaria gigantesca que gira alrededor del evento. Mientras tanto, el resto normalmente le quedan las migajas envueltas en propaganda emocional y comerciales con música épica. Porque el mundial moderno descubrió algo muy importante: las emociones humanas son extremadamente rentables. La emoción del fanático es real, la euforia es real, la identidad colectiva es real. Pero encima de todo eso existe una estructura gigantesca que aprendió a monetizar exactamente esas emociones. Y mientras más lo observas desde afuera, más extraño se vuelve todo, porque de pronto tienes a millones de personas emocionalmente devastadas o completamente eufóricas por un partido. Mientras alrededor aparecen bancos internacionales, influencers, casas de apuestas y marcas deportivas intentando sacar provecho económico de cada segundo de atención humana. El mundial se convierte casi en un festival global del consumo emocional. Quizás lo más impresionante es que funciona perfectamente, porque el fútbol toca algo muy profundo en la gente, algo tribal, algo casi religioso. Durante un mes entero el planeta entra en una especie de trance colectivo donde todo gira alrededor del fútbol. Personas que normalmente ni piensan en su país terminan actuando como defensores medievales del honor nacional. Gente que jamás se abrazaría en la calle termina llorando junta por un gol. Las ciudades cambian de humor dependiendo de un marcador. Y aunque desde fuera puede verse absurdamente ridículo, también tiene algo de fascinante, porque en una época donde todo el mundo vive aislado en su propia burbuja digital, el mundial sigue siendo de las pocas cosas capaces de sincronizar emocionalmente a millones de personas al mismo tiempo. Y tal vez por eso mueve tanto dinero, porque la FIFA entendió algo antes que todos:
Si controlas uno de los eventos emocionales más grandes del planeta, automáticamente controlas una mina de oro. Y además, cada mundial deja detrás una especie de resaca rara que nunca aparece en los comerciales emotivos, porque cuando termina toda la música épica, las ceremonias, los drones, las banderas y los anuncios de gente corriendo en cámara lenta, empiezan a verse las consecuencias reales. Por ejemplo, el Mundial del 2014 fue vendido como una gran fiesta latinoamericana. Brasil iba a mostrarle al mundo modernidad, crecimiento y desarrollo. Pero mientras se construían estadios futuristas multimillonarios, también había protestas masivas porque muchísima gente sentía que el país estaba gastando cantidades absurdas de dinero mientras seguían existiendo problemas enormes de pobreza. A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo en Brasil, el país se encuentra bajo protestas por el costo de este evento. Transporte, salud y seguridad. Y esa imagen resume perfectamente muchas contradicciones del mundial moderno. Fuera gente protestando y dentro una ceremonia hablando de la unión de los pueblos mediante el deporte. Porque claro, construir estadios gigantes suena increíble, hasta que recuerdas que muchos terminan convertidos en monumentos absurdamente caros, literalmente templos modernos construidos para un espectáculo de un mes. Y después vino el 2022, probablemente uno de los mundiales más incómodos de los últimos años, porque Qatar hizo que muchísima gente empezara a preguntarse si el fútbol ya había cruzado completamente la línea entre deporte y megaproyecto corporativo político. Las críticas fueron enormes, acusaciones de corrupción, el tema de los trabajadores migrantes, las condiciones laborales, las restricciones culturales, las contradicciones entre los discursos de inclusión de la FIFA y la realidad local. Todo eso convirtió el mundial en algo rarísimo. Era como ver una fiesta global construida encima de una tensión incómoda que todos intentaban ignorar para seguir disfrutando del espectáculo. Y aún así funcionó. La gente siguió viendo los partidos, las marcas siguieron ganando dinero, Twitter siguió peleando, los influencers siguieron grabando contenido motivacional en hoteles de lujo. El show continuó, porque el fútbol tiene esa capacidad casi mágica de sobrevivir incluso a sus propias contradicciones. Y ahora llegamos al próximo mundial, que honestamente ya ni parece un torneo deportivo, parece una expansión empresarial, porque este mundial no será simplemente grande, será absurdamente gigantesco. Más equipos, más partidos, más ciudades, más sponsors, más anuncios, más turismo, más contenido, más dinero. Todo diseñado para romper récords y dominar internet durante semanas enteras. Porque el mundial moderno ya no compite solamente con otros deportes, compite por atención y en la economía moderna la atención humana vale más que el petróleo. Por eso, todo tiene que sentirse enorme, épico y cinematográfico. Y claro, eso también significa costos ridículamente altos. En las zonas más exclusivas como Pitchside Lounge, los paquetes alcanzan hasta 1.549.000 pesos. Pero con precios que superan incluso el salario anual promedio de un mexicano. Entradas carísimas, hospedajes imposibles, experiencias VIP absurdas, paquetes turísticos que parecen precios de trasplante de órganos. Porque el mundial moderno ya no está pensando solamente para el aficionado promedio, también está diseñado como un producto premium global. Antes el mundial daba la sensación de ser una fiesta popular gigantesca. Ahora a veces parece una experiencia corporativa patrocinada por bancos internacionales, aerolíneas de lujo y casas de apuestas. Mientras más grande se vuelve todo, más difícil parece ocultar lo que realmente es. Porque el mundial moderno es básicamente la monetización total de la emoción colectiva. Y visto desde afuera, todo se siente extrañísimo. Porque el fútbol sigue siendo humano, la pasión sigue siendo humana, el gol sigue siendo humano. Pero todo alrededor ya parece diseñado por ejecutivos que descubrieron cómo convertir identidad, patriotismo y emociones colectivas en uno de los negocios más rentables del planeta. Y quizá esa sea la parte más rara de todas, porque incluso entendiendo todo eso la gente igual lo va a ver. Y probablemente yo también termine viendo algún partido accidentalmente, mientras internet entero actúa como si el planeta estuviera decidiendo el destino de la civilización humana mediante penales. Porque al final el mundial revela algo muy profundo sobre nosotros. Necesitamos sentirnos parte de algo, necesitamos rituales colectivos, necesitamos emociones por algo aunque sea irracional. Y quizás por eso el fútbol nunca desaparece, porque el verdadero negocio nunca fue la pelota, el verdadero negocio siempre fueron las emociones humanas. Y después de ver todo esto, honestamente no creo que el problema sea el fútbol, porque el fútbol en su forma más simple sigue siendo algo increíblemente humano. Una pelota, un barrio, personas reuniéndose a ver algo juntas, niños jugando en una calle creyendo por unos segundos que están en una final de un mundial. Eso no tiene nada de malo. El problema es lo que ocurre cuando algo tan humano se convierte en una máquina global demasiado grande para detenerse. Porque llega un punto donde el deporte deja de sentirse como el centro y empieza a sentirse como la excusa para vender
la excusa para consumir, la excusa para mover cantidades absurdas de dinero mientras millones de personas entregan atención emocional gratuitamente. Y quizá por eso el mundial moderno se siente raro, porque por un lado ves emociones genuinas, familias abrazándose, gente llorando, países enteros celebrando juntos, pero al mismo tiempo encima de todo eso existe una maquinaria gigantesca calculando cómo monetizar cada segundo de esa emoción. Y mientras más crece el espectáculo, más difícil es ignorarlo, porque ya no basta con que exista fútbol, ahora todo tiene que ser más grande, más viral, más caro, más cinematográfico, más patrocinado, más rentable, como si el planeta entero se hubiera convertido en una campaña publicitaria con himnos nacionales de fondo. Y quizás lo más irónico es que incluso las personas que no vemos fútbol terminamos absorbidos por el mundial, porque durante un mes entero es imposible escapar. Internet habla del fútbol, las oficinas hablan del fútbol, tu vecino habla del fútbol. La persona que no ha hecho ejercicio desde el 2017 de pronto analiza tácticas como si dirigiera una operación militar de la OTAN. El mundial convierte temporalmente a toda la humanidad en comentaristas deportivos emocionalmente inestables. Y tal vez ahí está la razón por la que sigue siendo tan poderoso. Porque en un mundo donde casi todo se siente artificial, individual y aislado, el mundial todavía logra hacer que millones de personas sientan algo al mismo tiempo, aunque sea irracional, aunque sea manipulado, aunque esté completamente monetizado. La emoción sigue siendo real, y quizás esa sea la razón por la que el negocio funciona tan bien, porque la FIFA, las marcas y toda la maquinaria entendieron algo antes que todos nosotros. La pelota nunca fue el verdadero producto siempre fuimos nosotros.